Bueno, decía que tenemos que multiplicar por la derivada de la segunda función. Estamos aplicando la regla de la multiplicación. Y vamos acá. Por la derivada dice de la segunda función. Esta es la segunda función. Si yo miro la función, ¿a qué función se parece? Así se tienen que preguntar ustedes. ¿A qué función se parece de la que hemos estudiado, de las que están ahí en las tablas de derivada? Sin duda que este tipo de función se parece a la función e a la x. Y en las tablas dice que la derivada de e a la x es una de las más sencillas que hay, la más fácil de recordar, es la misma. Es la única derivada que es la misma, que queda igual. La derivada de e a la x es la misma función, o sea, es e a la x. Pero acá no dice e a la x, dice e elevado a una función. Entonces es una derivada, es una función compuesta, por ende tengo que derivar como una función compuesta. Como el procedimiento, bueno, la regla dice, hace cuenta que esto es una x bien grande, entonces derivo normalmente, como si sería una x bien grande, sería e elevado a la 5x más 3, pero como esto no es una x, sino que es una función, siempre va por la derivada de esa función. La derivada de 3, o sea, esto tengo que derivar como una suma y resta, ¿verdad? Derivo cada término. La derivada de 3, que es una constante, es 0. No pongo nada, no es 0, no tiene sentido. Y la derivada de 5x es 5. Listo. Y ahí queda. Si quieren pueden poner paréntesis acá, pero no va a influir en nada. ¿Sí? Ahí está. Y eso es todo. Todas estas funciones, ¿ves? Son funciones en donde en alguna parte me aparece una función compuesta. Entonces tengo que aplicar la regla esta de la derivación. El procedimiento no es regla, sino un procedimiento que uno sigue para derivar las funciones compuestas. Y esto que hacemos, que vamos multiplicando por la derivada de la función esa que está en el argumento, es lo que se llama regla de la cadena. Voy a hacer, el ejercicio n, puede ser, sí, el ejercicio n, dice arco coseno, ejercicio n, a ver cómo haríamos en ese punto. El ejercicio n dice f de x igual a arco coseno, dice, de x sobre a. Si uno mira la función y se pregunta, bueno, ¿a qué función se asemeja? ¿A qué función se parece, ¿no? En las tablas de derivada, ustedes se van a dar cuenta que hay una función que dice, que se llama, estas funciones, chicos, las funciones estas que dicen arco seno, arco coseno, arco tangente, se llaman funciones inversas. ¿Sí? Ustedes no han estudiado las funciones inversas, pero les cuento que este tipo de funciones se llaman funciones inversas. ¿Sí? Y por ende, por tratarse de una función, ¿verdad? Tenemos una derivada que corresponde a cada función. Bueno, entonces la derivada de arco coseno de x es igual a menos 1 sobre x al cuadrado. Esta es la derivada de arco coseno de x, ¿sí? De arco coseno. A ver, voy a poner acá porque si no queda muy... chocan ahí las dos C. Arco... voy a poner así, una sola C porque... bueno. Pongo las dos. Ahí está. Arco coseno de x, ¿sí? ¿Ve? Arco coseno de x. Esto es por tabla de derivadas. Bueno, entonces derivo mi función y de acuerdo a las tablas de derivadas sería menos 1. Fíjense ustedes que acá, donde tendría que haber una x, me pusieron acá, ¿ve? X sobre a. Entonces ya no es una sola variable, sino que me pusieron una letra. Esto, a ver, dijimos que x es la variable independiente, o sea, derivamos en función de x. Toda letra que no sea x, acá va a representar una constante. Entonces esta a es una constante, es como tener x sobre 2, x sobre 5, x sobre 10. A representa un número, representa una constante. Bueno, entonces no es la derivada, no tengo que derivar arco coseno de x, tengo que derivar arco
coseno de x sobre a. Entonces ya, al no ser la x, porque ya me pusieron un número, una constante, algo, ya pasa a ser una función compuesta. O sea, una pequeña modificación que tenga la letra x en las funciones ya se llamaría, digamos, función compuesta. Bueno, entonces sería 1 sobre, de acuerdo a la regla, la raíz cuadrada, 1, y como veníamos diciendo, hago de cuenta que todo esto es una x bien grande, ¿sí? Bien grande. Entonces 1 menos, restamos, dice, acá va al cuadrado esto, lo que está en el argumento, viene a ser todo esto, ¿verdad? Es como si esto fuera una x bien grande, x sobre a, y dice elevado al cuadrado de todo esto. Pero como esto no es una x, sino que es una función, va por la derivada de esa función. Recuerden que a representa una constante. Lo voy a copiar acá para que lo veamos bien, porque por ahí se pueden... A ver, x sobre a es como tener, ya lo dije recién, x sobre 2 o x sobre 3, ¿sí? Bueno, entonces es por la derivada de esta función. Porque esto no es una x, es una función, es por la derivada de esto. ¿Cómo hubieran derivado? Vamos a suponer que yo les diga, deriven x sobre 3. ¿Cómo derivan ustedes? Ustedes pueden hacer de cuenta acá, para no enredarse demasiado, hagan de cuenta que tienen acá un 1 invisible, que en realidad hay un 1 invisible. O sea, hagan de cuenta que esto es un tercio de x. Y la derivada de un tercio de x, ¿se acuerdan que un número seguido, o sea, una x que tiene al lado una constante, la derivada es un tercio? Eso ya lo vieron por tabla, ¿verdad? La derivada de un tercio de x es un tercio. La derivada de x sobre 2, repito, hagan de cuenta que tiene un 1 ahí invisible, entonces la derivada será un medio. O sea, eso siempre se hace, recuerden, cuando la x está elevada a la 1 solamente, ¿no? Cuando la x, eso ya lo tienen por las tablas, ya lo explicamos eso por tablas. Ahí en las tablas está eso, ¿no? Cuando tenemos una constante seguida de una x elevada a la 1, la derivada de esto es la constante esa. Por eso es que la función va quedando así, ¿sí? Bueno, lo mismo pasa entonces cuando yo tengo que derivar esta función. Hago de cuenta que tengo un 1 ahí, entonces su derivada va a ser 1 sobre a. Porque a representa un número, a representa una constante. Entonces yo puedo directamente, puedo hacer de cuenta que tengo un 1 invisible acá, entonces digo, bueno, a ver, la derivada de a sobre x es como tener 1x sobre a. Entonces su derivada va a ser 1 sobre a. Bueno, entonces la derivada de esto, porque la regla era por la derivada del argumento de esto, entonces esto es 1 sobre a. Y ahí está. Ahí tenemos entonces la función derivada. Bien. Bien, ¿qué más? A ver, el ejercicio tiene un cociente, no pasa nada. Solo que ahí la función seno y coseno resulta que no tiene una x. Me pusieron una función ahí. Me pusieron una función en ese ejercicio. Por ende, serán funciones compuestas. Entonces el ejercicio tiene ahí, dice, hay un cociente, una división. Dice seno de x. Acá la x está elevada a la potencia 2 y ya eso me hace que la función pase a ser de alguna forma una función compuesta, ¿ve? El hecho que yo tenga que la x me aparezca elevado a la potencia 2, ya ahí pasa a ser, o sea, digo, que el seno, acá no dice seno de x, dice seno de una función, ¿eh? Entonces ya ahí ya pasa a ser una función compuesta. Esa es la idea de la función compuesta, repito, es donde tendría que haber una x y me pusieron una función, ¿eh? Acá tendría que haber dicho coseno de x, pero resulta que me pusieron coseno de x elevado a la 2. Entonces ya me pusieron una función ahí. Entonces ya es una función compuesta. Y derivo como tal. Bueno, derivamos. Si miramos, ya sabemos acá, x es la variable independiente, entonces deriva en función de x. Si hubiera alguna letra acá, esas letras serían constantes, números. Bien. ¿Qué regla voy a aplicar acá? Se ve claramente que la operación que acá manda, ¿verdad? Que tiene más importancia, es ¿cuál es? La división. La que más peso tiene es la división, el cociente. Entonces vamos a derivar como un cociente. ¿Qué dice la regla?
la primera función, vamos a poner acá, escribimos acá, dice, la primera función derivada, ¿sí?, por la segunda función sin derivar, no es la primera función, es la función que está en el numerador, por la función que está en el denominador, menos, bueno, esta regla ya la tienen ustedes en realidad, ya la saben. Y todo eso dividido la función que está en el denominador elevada a la potencia 2. Bueno, sería, de acuerdo a la regla, dice, hay que derivar esto, ¿sí? Esto que está en el numerador hay que derivar. Pero resulta que esto no dice seno de x. En las tablas dice que el seno de x es la derivada del seno de x, ya lo saben, que es coseno de x. Pero no dice x, dice x al cuadrado. Entonces es una función compuesta. Bueno, hago de cuenta que todo esto es una x bien grande así y derivo como tal. Entonces sería la derivada de esto va a ser coseno de todo eso por, ahí automáticamente afuera se multiplica por la derivada de eso, que tendría que haber sido una x, pero no, resulta que me pusieron una función ahí. Entonces va por la derivada de esa función, por la derivada del argumento. Esto sería la derivada de x, este 2 baja multiplicando y quedaría x porque 2 menos 1 es 1. Entonces queda 2x, ahí está, ¿ves? Entonces, repito, la derivada de seno de x al cuadrado es coseno de x, todo copio así como está, por la derivada de esto, del argumento. Baja el 2 multiplicando, le restamos 1, y ahí está. Vamos acá estamos ubicados. Por la segunda derivada por la segunda función sin derivar, o mejor dicho, la función que está en el denominador. Corto y pego, sin derivar, menos la primera función que viene a ser esta, sin derivar, corto y pego, por la derivada de la segunda función, y ahí me encuentro de nuevo con una función compuesta, ¿ves? Porque no dice coseno de x, dice coseno de una función. Entonces derivo con una función compuesta, ya lo dijimos, por tablas, la derivada de coseno de x es igual a menos seno de x. Entonces acá, chicos, vamos a poner un paréntesis, ¿sí? Le voy a pedir por favor, como esto me va a devolver un número negativo, le voy a pedir por favor que pongamos, como la derivada es una función negativa acá, le vamos a poner un paréntesis, ¿sí? Menos seno de, pero no tengo coseno de x, tengo coseno de una función. Bueno, pongo menos seno de esa función por la derivada del argumento, o sea, de ese x al cuadrado que está ahí. Baja el 2 multiplicando y al exponente se le resta 1 y ahí obtengo entonces la derivada de la función del denominador, que sería todo esto. Y todo eso va dividido por la función que está en el denominador, que sería todo esto, ¿sí? Por la función que está en el denominador, que sería todo esto así. Y ahí está. No hay que resolver, no hay que multiplicar nada. Es una cosa que siempre me han preguntado. Cuando uno deriva la función, si ustedes están derivando, ustedes derivan la función, no hay que multiplicar, no hay que sumar, no hay que restar, no hay que calcular x, nada. Se deriva y la función queda así. No hay que hacer nada, queda así. ¿Sí? Bueno, a ver, vamos a tomar otro punto más. A ver, voy a tomar el punto... voy a tomar el punto P. Y voy a decir ahí... Me va a dar como pie ese punto para decir algunas cositas con respecto a las funciones trigonométricas y también logarítmicas. También logarítmicas. Voy a hacer entonces el punto P. El punto P. Quiero decir una cosa, a ver. En matemáticas, por ejemplo, tomemos la función seno. En matemáticas, cuando una función trigonométrica está elevada a alguna potencia, vamos a poner el cubo, por poner algo, ¿sí? Es común, es normal que la notación, para expresar esto, o sea, cuando yo tengo una función trigonométrica que está elevada a una función, es común que esto se exprese de este modo. Así, el 3 acá, ahí arriba, ahí la potencia, ¿sí? Ahí, ¿sí? O sea que cada vez que ustedes tengan, por ejemplo, una función, puede ser una función tangente, por ejemplo, así, y van a encontrar que ese exponente me aparece
acá. Ojo, ¿ves? Entonces acá, cuando ustedes lean esta función, lo que me está diciendo acá es que es el seno de x al cubo. Acá lo que me está diciendo que es la tangente de x a la quinta. ¿Sí? A no confundir y pensar que ese 3 es el exponente de la x. No, ahí no dice, por eso les digo, no van a confundir con esto. No dice el seno de x al cubo. Lo que dice acá es el cubo del seno de x. O sea, la función, toda la función seno está elevado al cubo. ¿No? Ustedes se van a dar cuenta claramente porque el exponente, la potencia va a aparecer acá. No me aparece, como en este caso, ¿ves? Arriba de la letra de la variable. Aparece acá, ahí, como arriba de la función. ¿Sí? Entonces recuerden eso, que acá lo que tienen, cuando tengan esto, es la función, toda la función tangente de x elevado a la quinta. Esto lo van a ver en la función, van a ver que aparecen en las funciones trigonométricas y también en las funciones logarítmicas. Por ejemplo, yo tengo esta función, en lugar de poner esta potencia 2 acá, van a ver que se lo expresa, se lo escribe de este modo, ahí. Es una notación que se utiliza en matemática para expresar funciones que están elevadas, tanto las trigonométricas como las logarítmicas están expresadas a alguna potencia. Bueno, es normal que se lo exprese con esa notación, que se lo escriba de ese modo, ¿sí? Entonces, cuando vean esto, ya saben que lo que me está diciendo acá es que la función logaritmo acá está elevado a la potencia 2, ¿sí? Y ahora vamos a hacer el ejercicio P, que justamente pasa eso, ¿no? En la función P me aparece ahí, tiene una función logaritmo y justamente me aparece un 2 ahí que está arriba del logaritmo, ¿sí? Voy a copiar la función, ahí tiene un 2. ¿Lo ven ahí? Bueno, a ver, ¿qué pasa con este ejercicio? Este 3, no pasa nada con este 3, ese 3 me está como estorbando ahí, ¿no? Está de más, digamos. Creo que lo dije en las clases anteriores, cuando me aparezcan funciones constantes, números acá adelante de una función, lo sacan a esa constante, o sea, bajan la constante igual y van a derivar la función que tienen al lado, ¿sí? Inclusive eso son reglas, son propiedades de las derivadas, son reglas de derivadas también eso, ¿no? Que cuando ustedes tienen una constante, un número multiplicado por una función, la derivada de esto va a ser la constante, el número ese que aparece ahí, multiplicado por la derivada de la función, ¿sí? Multiplicada por la derivada de la función. Bueno, esto es una constante, el 3 es una constante. Entonces bajo normalmente el 3, porque, repito, ahí no influye nada el 3. Y derivamos esto, que fíjense en acá este 2 es como si esto estuviera así. Es como si toda esta potencia, todo esto estuviera elevado así, de este modo, así. Pero, repito, en matemáticas la notación que utilizamos es poner esa potencia 2, lo ubicamos acá. Bien. Entonces, como se darán cuenta, es una función compuesta, porque no dice, esto no dice x elevado a la 2. Es ahí donde tendría que haber una x, me pusieron toda una función. Y encima a la vez no dice logaritmo de x, dice logaritmo de otra función. Vamos a tener que derivar 2 veces, aplicar arriba la cadena ahí. Bueno, entonces, como no dice x a la 2, sino que dice una función elevada a la potencia 2, bueno, aplico lo que ya sabemos, baja el 2 multiplicando, este 2 sería que baja multiplicando acá, hago de cuenta que todo esto es una x bien grande, así, gigante acá, baja el 2, esto copio igual todo, acá voy a poner un corchete, ¿sí? Un corchete, ahí está. Y a esto le restamos 2, le restamos 1, como si estuviéramos derivando una x que está a la 2. ¿Viste que cómo derivo esto? Baja el 2, le resto 1, lo mismo. Escuchen,
no hace falta que yo lo ponga al exponente, no hace falta que yo lo escriba así. Yo lo puedo poner acá directamente, porque ya le dije que este exponente baja multiplicando, se le resta 1. No hace falta que lo vuelva, que se lo escriba con el corchete y la potencia que quede ahí afuera. No es necesario, no hace falta. Eso ya queda a su criterio, lo podemos dejar así directamente, ¿sí? Porque, o sea, yo acá le escribo como para que ustedes vean que tener esto es equivalente a que esté expresado así. Pero en matemáticas la notación que se suele usar cuando tenemos funciones logarítmicas es, en lugar de escribir así, poner S2, ponerlo acá arriba, ahí. ¿Sí? Entonces sería que el 2S baja multiplicando, o este que es el mismo, baja multiplicando, y después se le resta 1. Se le resta 1. A 2 le restamos 1, queda 1. Que no lo voy a escribir acá. No hace falta que pongamos el 1 ahí. Bueno. Pero, por la derivada, ahora va, porque no era una X como esta, sino que era toda una función, va por la derivada de esa función. Miramos la función y resulta que esa función dice logaritmo de todo esto. Logaritmo de x al cubo, toda esta función. Bueno, sabemos que la derivada del logaritmo de x, su derivada es igual a 1 sobre x. Pero acá no dice, acá no tengo una x, tengo toda una función, ¿sí? Ahí donde tendría que haber una x no dice x, sino acá no dice logaritmo de x, dice logaritmo neperiano de toda una función. Entonces va por la derivada de esa función. ¿Cómo la derivada de esto? De logaritmo neperiano de x. Es 1 sobre todo el argumento. Nuestro argumento sería sx cubo menos x cuadrado. Menos 1 sobre x cubo menos x cuadrado. ¿Estamos de acuerdo? Todo eso. Pero como esto no era una x, o sea, no decía el logaritmo de x, va por la derivada del argumento. Y vamos a derivar acá por términos. Baja el 3, se le resta 1, y acá queda, baja multiplicando, se le resta 1, ahí está. Y ahí queda, ¿eh? Eso es lo que se llama regla de la cadena, ¿sí? ¿Se entiende entonces cómo es? Recuerden, estos, si ustedes no lo ven bien ahí y lo quieren expresar de este modo, para que lo vean más claramente, no hay ningún inconveniente, lo pueden hacer, ¿eh? Pueden poner todo esto elevado a la potencia 2 así, y ahí lo van resolviendo, lo van desarrollando, ¿eh? Baja el 2 acá, le restamos 1, y por la derivada del argumento, la derivada del logaritmo de x es 1 sobre x, pero como no es una x, es una función, bueno, 1 sobre la función. Y por la derivada de esa función, que sería eso. ¿Bien? Seguimos. Vamos a hacer, ya para cerrar ahí el punto 5, voy a hacer uno más. Voy a hacer el ejercicio, el punto U. El punto U y ya terminamos con el punto 5, ¿sí? Voy a hacer el punto U y ahí ya finalizamos con esto. Punto U. A ver. Después los demás quedan para ustedes. Tengo un cociente. Ahí en el punto U hay un cociente. Fíjense en cómo es el punto S y el I, ¿no? Que son muy parecidos. Lo voy a hacer eso. En los anteriores, el punto S y el punto T son muy parecidos. Dice I igual a seno de 2x cubo, y el otro dice, el ejercicio T, es muy parecido. Me pusieron seno de, acá el cubo S lo pusieron en la función. Fíjense que son muy parecidos. Estos dos ejercicios son muy parecidos. Son de acá, ¿no? Son de los ejercicios
que le han dado a ustedes como ejercitación. Ahí está. A ver, ¿cómo derivo cada uno? A ver, la derivada de la función seno, porque acá veo que esto lo puedo derivar como una función seno de x. Por tabla, la derivada de la función seno de x es coseno de x. Entonces yo diría que esto es coseno de, pero como no es una x, ahí hago de cuenta que todo esto es una función, una x bien grande, es por la derivada. Entonces coseno de todo eso, de todo el argumento ese, pero por la derivada, ¿verdad? Del argumento, de todo esto acá, de todo esto que hice de cuenta que es una x. ¿Cómo se deriva esto? Baja el 3 multiplicando, 3 por 2, 6, 6x. Y le bajamos, le restamos 1 y ahí está. Y ahí tenemos entonces la derivada de la función del punto S. Y en este caso, a ver, que es similar, lo que ocurre acá, que este 3, acá me está indicando que toda la función está elevada a la potencia 2. Si ustedes lo quieren escribir a la función de nuevo, no hay ninguna, o sea, expresarlo de una manera más conveniente para que lo vean mejor, no hay ningún inconveniente, lo pueden hacer. Es decir, escribir así. Ahí está, ¿eh? Porque eso es lo que me está diciendo este 3, que toda esta función está elevada al cubo. Entonces, una vez que lo escribo de este modo, quizás me sea más simple para derivar. Es una función compuesta, porque no dice x al cubo. ¿Cuánto la derivada de x al cubo? Baja el 3, le resta 1. Pero no tengo acá, esto no es una x. Me pusieron ahí donde tendría que haber una x, me pusieron una función. Entonces derivo como una función compuesta. Sería, a ver, hago de cuenta que esto es una x bien grande. Entonces quedaría, el 3 baja multiplicando, pongo el mismo argumento, la misma base, digamos. Le restamos 3, le restamos 1, queda 2. Pero por la derivada del argumento, que sería todo esto, derivada de seno de 2x. Por tablas, la derivada de seno de x es coseno de x, pero yo no tengo seno de x, tengo seno de una función. Bueno, entonces va por el coseno de la función. Pero como esto no era una x, sino ahí donde tendría que haber habido, acá tendría que, ¿qué tendría que existir acá? Tendría que decir seno de x, pero me pusieron seno de 2x. Entonces me pusieron una función. Entonces sería la derivada de seno de 2x es coseno de 2x por el argumento, ¿verdad? De esto hago de cuenta que esto es una x bien grande, coseno de esa x grande por la derivada del argumento, que sería 2, de esa x grande que hemos supuesto que está ahí. Y ahí está. Y así queda. Bueno, hasta ahí más vamos a hacer. Esos son los ejercicios del punto 5. Todos son derivadas compuestas, ¿sí? Son funciones en donde aparecen que seno, coseno, tangente, e elevada a la x, a elevada a la x, donde ahí en lugar de aparecer una x, me aparece una función. Por eso se llaman funciones compuestas. Bueno.